Ahora el Evangelio de Marcos. Contento una vez más que podamos estar juntos para estudiar las Escrituras. Mientras estamos de paso, Dios nos quiere preparar. Como en la mañana el hermano Manuel hablaba, a tomar la armadura de Dios. Menos mal que no es física. Menos mal que no es física. ¿Se imagina andar con un escudo, con una espada, con el yelmo, el casco y todas aquellas realidades que son de gran peso, como la armadura de Saúl que se la pasó a David, y David probó andar y no pudo, o sea, le dificultó. Pero Dios nos da la armadura espiritual, no pesa, al contrario, da fuerza. Porque en una guerra, una persona que no va equipada tiene que tener mucha adrenalina fluyendo para poder enfrentar la situación presente. Pues nosotros estamos en una batalla, pero nos da el poder, dice, el poder de su fuerza. Un poder inimaginable. ¿Cómo me encantaría tener la imaginación? ¿Cómo es ese poder que actúa en nosotros? En un mundo invisible. Menos mal que nuestros ojos no ven las potestades superiores, porque nos veríamos como los israelitas, como langostas, frente a la potencia del enemigo. Pero Dios no ha dejado que tengamos esa visión, para conveniencia nuestra, para que no decaigamos, para que sepamos que la fuerza espiritual viene de Dios, y Él nos da la fuerza para seguirla día a día. Todo predicador tiene un tremendo campo cuando habla la palabra de Dios, como cantábamos. Hay un mundo doliente y lloroso. Y el predicador, cuando tiene que hablar acerca del dolor, hay un tremendo campo y nunca es escaso, porque todo el mundo gime. La creación, los animales, nuestro espíritu gimen delante de Dios. Así que hay un tremendo campo, un vasto campo donde Dios quiere hablarnos acerca de cómo enfrentarlo. ¿Qué mejor? Ver la autoridad del Señor. Y de eso quiero hablar. La autoridad del Señor. Hermanos, la autoridad del Señor. Uno debiera cultivarla. ¿Cómo Dios se puede ver su autoridad? Por ejemplo, en el mundo invisible, ¿cómo se ve la autoridad? Yo no veo a Satanás, yo no veo a las huestes espirituales, yo no veo al ángel de luz cuando se disfraza, yo no veo lo que pasa en la reunión, en la esfera espiritual, porque hay enemigos. Y de ello vamos a hablar, de un demonio en una reunión. Sin pensar que estaba el Señor allí. Uno dice, ¿pero un demonio puede ir a reunión? El demonio no va a la cantina porque ya están seguros. El demonio no va a las casas alegres donde hay fiesta y todo aquello, porque ya están seguros, pero va a la reunión. ¿Cuántas falsas doctrinas hay en el mundo? Tantas iglesias que se hacen llamar iglesia, y hay un tremendo espíritu de apostasía, negando a Cristo, negando la venida, negando la deidad, inventando religiones. Allí está Satanás, el enemigo de nuestras almas. Y hay que ver la realidad en ello. Marcos 1. Marcos 1. Allí en el versículo 16 dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano,
que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego las redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Versículo 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, dice, entrando en la sinagoga, enseñaba el Señor. Comienza su ministerio. Mire lo que comienza la diferencia de mirar la autoridad del Señor. La autoridad del Señor. Sí, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había una tremenda diferencia. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¡ah, qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno! Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? Claro, estaban mirando esta autoridad. ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Nunca antes la habían visto. Que con autoridad manda ahora a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Vamos a la Galilea, luego seguiremos. La autoridad del Señor me apasiona. La autoridad del Señor. Como encontramos aquí, dice que, siempre en la sinagoga había alguien a cargo, un laico, no sé, sería alguien, pero era él el indicado de darle la porción a alguien para que se levantara a leer la Escritura. Y este hombre fue donde el Señor. No dice qué libro usó. Dice la palabra allí: y entraron en Capernaum en los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Les enseñaba con autoridad y no como los escribas. La autoridad del Señor es tan formidable. Los judíos, los fariseos, los doctores de la ley, todos aquellos maestros siempre hacían mención: el rabí tanto enseñaba esto, el rabí anterior nos enseñó acerca de este tema, pero aquí es totalmente diferente. Como encontramos allí en el sermón de las bienaventuranzas: habéis escuchado lo que se dijo, pero yo os digo. Ahí está la diferencia: yo os digo. Los rabinos no tenían esta autoridad. No tenían ese tremendo respaldo de autoridad. A uno, ¿cómo puede ver la autoridad de otra persona? Por ejemplo, si hay un jefe y está a cargo y él se le da el poder para gobernar, para dirigir. Y muchos trabajadores se dan cuenta que no tienen la autoridad, como el patrón, que es un suplente. Y ellos, por la forma en que lo hace, pueden ver la falla, la debilidad, la falta de autoridad, la falta de transparencia, la falta de experiencia en lo que manda hacer.
no tiene la autoridad, pero se ha puesto allí la autoridad. Bueno, los autores de la ley, los fariseos, los levitas, todos aquellos eran puestos para que ellos enseñaran al pueblo. Dios les dio a ellos la ley para enseñarla, pero el mundo se dio cuenta que eran hombres que decían, pero no hacían. ¿Ah? El mismo Señor dijo, ellos atan grandes cargas a los hombres, pero ellos ni con un dedo las mueven. Y ellos habían tomado la autoridad pensando que podrían expulsar a alguien, claro, porque eran los encargados de atender todos los negocios fraudulentos, las injusticias, los delitos graves, y ellos estaban allí para aplicar la ley. Y se habían convencido que eran faltos, no tenían autoridad, no tenían el poder autoritario, porque escribían, pero con el codo borraban. Es increíble, ¿ah? Y cuando se levantó el Señor a leer, yo no sé qué libro leyó. Nos dice el escritor. En otra parte se le dio el libro de Isaías. Y así podemos entender en varias sinagogas había esta costumbre. Y allí el Señor enseñó, les enseñaba. Dice la palabra allí. Les enseñaba y se admiraban de su doctrina, el asombro, de la autoridad. ¿Por qué razón? Le conocían. Sabían que él era diferente a los enseñadores que estaban allí en la sinagoga, aquellos grandes hombres doctores de la ley, y podían ver la diferencia. ¿Qué hacía diferente a Cristo? ¿Andaba con una aureola? No. Su vida de joven, de adolescente, sabían de él. Usted sabe que en nuestro vecindario uno puede calificar las personas. No, esa persona es chismosa. No, esa persona tengan cuidado, es muy hábil para engañar. No, esa persona es de doble ánimo. No, esa persona es lunática. No, esa persona no es de confianza. No, yo no, jamás lo invitaría. Uno va por la trayectoria de su vida, de cómo vive. Y el ser humano se forma un campo de visión ante sus ojos. Pero aquí el Señor no tenía nada que esconder. La autoridad de cómo él vivía, formidable. Mis hermanos, no hay cosa más preciosa. Vivir delante de Dios como un cristiano. Como un cristiano. ¿Es difícil? Hay un mundo que nos observa. Hay un mundo que nos tiene en vitrina. Hay un mundo que está dispuesto. Usted sabe que ahora la política, oiga, no me gusta hablar mucho de política, pero cuando presentan un candidato y están los periodistas sacando a la luz toda su vida, y es un tremendo disolución. ¿Cómo sacan todos los trapitos sucios? Los ponen delante y le hacen la pregunta. ¡Oh, qué chasco! Yo no los veo allí como indolentes, no reaccionando. Yo me llenaría de vergüenza si alguien, por ejemplo, pusiera mis pecados delante de una multitud. Oh. Imagínense. Pero el Señor tenía esa autoridad. Nadie le podía indicar con el dedo. La autoridad de Cristo. Si Él decía, diga la verdad. Y Él siempre decía la verdad. No seas injusto. Y Él era justo. Él se compadecía. Decía Él, mostrar misericordia, mostrar gracia. Yo digo, viví de esta manera, porque Él lo hacía. Y encontramos en la palabra que la vida de Cristo, la vida del Señor, era tan formidable
que la gente era atraída a esa autoridad ejemplar, magnífica. Y allí estaba el Señor. ¿Cómo habrá sido el sermón que dio? Formidable. Y toda la gente vio la diferencia en la reunión. Contemplaron, mira, ni igual que ellos, ni igual que ellos. Y ya tenían allí. Y la palabra llegaba a la mente de ellos. Muchos quebrantados de corazón estarían allí. Muchos con sed de justicia. Muchos estarían en una forma, con una vida fracturada, con un matrimonio en quiebre, como alguien sufriendo el luto. Porque el campo donde vive el ser humano está lleno de dolor. ¿Y qué necesita el dolor? Consuelo, fuerza, ánimo, visión, perspectiva. Y el Señor les hablaba a ellos con esa tremenda transparencia, que era como un bálsamo en las vidas heridas, que podían cobijarse en Él, descansar en Él, y la palabra hinchaba sus corazones, y podían medular. ¡Qué agradable! ¡Qué diferencia! Imagínense, la autoridad del Señor, la franqueza, la transparencia. Luego dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Yo me preguntaba, este hombre, nadie se daría cuenta que tenía espíritu inmundo. Pasaba desapercibido. ¿Por qué iría a la sinagoga si él no era religioso? ¿Por qué iba el día sábado y entraba allí y se hacía pasar por un hombre que quería saber de las Escrituras? Sin saber, este hombre, porque el diablo no es omnisciente, seguramente iría quizás a cuántas sinagogas y pasaba allí. Quizás se incomodaba, quizás causaba un desconcierto, o quizás no era agradable, o quizás se ponía pesada la reunión, o quizás era muy monótona la situación, y la gente se quedaba allí como sumergida en una sed no saciada, desconforme, vacíos, y causaría una tremenda vaciedad en el interior y en la mente de los seres humanos, de los que estaban allí. Pero cuando vio al Señor, imagínense, yo diría, algo pasa. El hombre se dio cuenta, el espíritu de demonio se dio cuenta quién estaba allí. Y no pudo estar delante de la autoridad de Cristo, delante del examen de un escrutinio en su interior, desprovisto, desenmascarándolo, sacando el engaño a la presencia de Él. ¿Qué hizo? Mire, dice la palabra, pero había en la sinagoga un hombre con espíritu inmundo que dio voces, interrumpió la reunión, pero antes no lo había hecho. Es que la autoridad de Cristo, la presencia de Cristo, la palabra verbalizada en sus labios, el dedo enseñador de Cristo, el bagaje de la experiencia de quién era Cristo, el ambiente mismo se tornaba totalmente dignificado por el Espíritu Santo, desarmando a las personas, sacando todo argumento ante sus ojos y quedando totalmente desprovisto. La gente se admiraba y se maravillaba, pero este Espíritu dio voces, interrumpió la reunión. ¿Y qué decía dando voces? Mire, diciendo, con un grito de exclamar, ¿qué tienes con nosotros? Y así fuerte, ¿qué tienes con nosotros? Pero el Señor no había dicho nada.
Pero la autoridad de Cristo, el omnisciente, el maestro, el Dios encarnado, le hizo ver quién él estaba allí. Cristo no se dio a conocer. Dice lo que, mire la teología del espíritu inmundo. La teología. ¿Qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno. Jesús Nazareno, eres el hombre de Nazaret. Tú te criaste en Nazaret. Jesús Nazareno, Jesús el hombre, Jesús el siervo. Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el santo de Dios. Oiga, qué maravilla. Yo diría, oiga, qué manera propia de este demonio de presentar a Cristo. La teología. Eres el hombre, el prometido, el nazareno. Eres el santo de Dios. Has venido para destruirnos. La teología de este espíritu inmundo. Satanás tiene mucha teología, pero no es salvo. Hay mucha gente al día de hoy que tiene mucha teología. Saben de Dios, pero no son salvos. ¿Por qué estaba allí este espíritu de demonio? ¿Qué querría allí en la reunión? Por ejemplo, las Fuerzas Armadas, la policía, los detectives, todos aquellos que tienen que ver con la justicia, tienen mucha gente, ¿cómo que le llaman? Van como con la máscara de que son personas comunes y corrientes, pero se filtran entre la delincuencia para desenmascararlos. Y ellos van en una forma anónima para mezclarse, para descubrir el peligro. Todo país tiene espías y los mandan y se puede camuflar entre las personas, entre otros gobiernos, para descubrir dónde está el peligro de las armas. Son como quien diría, detectives privados, incógnitos. Satanás es aquel que se mezcla, se hace pasar por un oyente, por un cristiano, se hace pasar por un religioso, porque él no es omnisciente y tiene que averiguar qué están enseñando. Y si ve que la enseñanza no es nada de salvación, que solamente es prosperidad, descansar, pasarlo bien, estamos bien, porque ellos están diciendo, bueno, está bueno, la gente sigue engañada. Personas encubiertas, detectives o policías encubiertos. Satanás es aquel, como dice la palabra, se disfraza como ángel de luz, encubierto. Él lo dice, voy a la asamblea, a la congregación allá en Santa María, cae la torre 1127 para hacerme pasar para ver qué es, cómo es la hermandad. Y han entrado y se han dado cuenta que quizás nos faltan muchas cosas todavía, como vivirlas delante de Dios. Y nos dejan tranquilos. Puede ser, sí. ¿De dónde vienen las batallas? De entre los propios hermanos. El enemigo, como el hermano Manuel estaba hablando de las armas. Hermanos, las armas espirituales son tan peligrosas que el enemigo se disfraza encubiertamente. Incluso anda hasta con Biblia en mano. Puede cantar como un cristiano. Puede ponerse en un púlpito y enseñar. Falsos apóstoles, falsos enseñadores, falsos cristos. Yo sé que durante la semana tendré el ataque del enemigo, porque cuando se habla del diablo, el diablo no le gusta. Y él se encargará de hacerlo a uno. Decir, tú eres cristiano, hablaste de mí, ya voy a ver qué tanta fe tiene.
Voy a ver qué tanto tienes en tu mente para purificar tu mente. Voy a ver qué tanto aguantas cuando vengan las dudas. Y Satanás, menos mal que gracias a Dios, él tiene un filtro. No lo toques hasta esa parte, déjalo ahí, no lo molestes. Bueno, a este que es un poco soberbio, a este zarandealo un poco, pero con límite. Mis hermanos, estamos en medio de un mundo donde dice la palabra que somos trigo sembrado juntamente con la cizaña. En la casa hay cristiano, trigo puro, pero hay también cizaña. En el trabajo, trigo, pero también hay cizaña. En el vecindario, en el colegio, los jovencitos, también trigo y cizaña. No son compatibles, pero pueden convivir, causando estragos, causando molestias, causando insosiego, causando duda, burlándose, usando todo tipo de artimaña para bajar su perfil como cristiano. Eso es lo que hace el enemigo. Y este espíritu demonio, sin que el Señor hablara, él dijo, ¿qué tienes con nosotros? Mire la autoridad de Cristo, invisible. Eso es lo formidable, hermanos. Yo me maravillo. Cómo Dios nos protege. Cómo entra en la mente del inconverso y puede influenciar la reacción en él. Cómo Dios, el Espíritu, detiene que el mundo se desmorone. Él, frenando la maldad, permitiendo que los creyentes sigan viviendo en ese ámbito de insosiego, pero siguen viviendo resguardados por Dios. No se ve la mano visible, pero se ve la obra de Dios invisible, la autoridad de Cristo en la vida de cada cristiano. Si hoy estamos aquí es por la pura gracia y potencia de Dios que nos guarda. Nada más. ¿Cuántas insinuaciones llegan a nuestro ánimo? Ya baja la guardia. Deja ya de predicar. No eres bueno. Tienes muchos tropiezos. Has fallado muchas veces. Has fracasado tantas veces. Y lo hace mirar desde atrás. Y nuestra mente, nuestra imaginación son verdaderas rutas. Que nuestra imaginación comienza a ser rutas de fracaso, de duda, de fraude, de engaño, de recuerdos amargos, de frustrantes reacciones inequívocas en las cuales uno actúa y se equivoca. Y son verdaderas carreteras que están allí en nuestra mente. ¿Qué dice Dios? Renovad vuestra mente. Renovad vuestra mente. Una mente espiritual. Porque el enemigo de nuestras almas puede echar y susurrarnos. Pero allí está Dios. La autoridad de Dios usando la palabra en una persona, en un inconverso, en un amigo, en un íntimo y compañero de trabajo, fiel. Pero allí puede ver uno la mano de Dios, cómo nos protege. Qué bueno, qué bueno es el poder, la autoridad de Cristo. Y allí dice el Señor, le dice, cállate y sal de él. Cállate, y no le dijo como lo diríamos, ya, calle, ya por favor. No, la autoridad de Cristo, cállate y sal de él. Inmediatamente, un poder autoritario. La autoridad de Cristo es la única que puede derrotar un espíritu de maldad, un espíritu de demonio. El único. Y lo hace Dios. Cállate y sal de él. Y no se vio mal. ¿Por qué? Porque el Señor supo cómo hacerlo. Pudo medir el peligro. Pudo mirar el fracaso que causaría. Y la gente se asombró de su autoridad. Se asombró de su autoridad. Dice la palabra allí. Y sacudiéndole con violencia, clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron. Mire, es atrevido Satanás. ¿Eh? Como quien diría uno, le dio un berrinche.
un berrinche de loco, y lo sacudió al hombre hasta el punto que perdió el control y se mareó y cayó. Pero nada le pasó. La autoridad de Cristo, ¿cómo nos protege? Es maravilloso, hermanos. ¿Cómo nos protege? Formidable. Yo cuando choqué en la camioneta, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Se siente bien? Todo preocupado. No, estoy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios que no fue peor. Gracias a Dios que no, este árbol me detuvo. Gracias a Dios. Y una sola, oiga, pero ¿cómo es posible? Hay gente más mala que usted y no les pasa nada a usted, que es un pan de Dios, le pasó. Y lamentaban. Bueno, la gracia de Dios podría haber sido peor, pero Dios nos protege. Bendita gracia, bendita autoridad, bendito poder que opera en nuestro campo, donde nos movemos. Para Él no hay campo que sea privado. Dios, como Satanás, Él pretende apoderarse del mundo. Aquí vemos cómo vamos a ver que Satanás tenía su campamento, un campamento de espíritu de demonio. ¿Cuántas carpas habrían ya ocupando espacio? Y no tan solamente el espíritu de demonio, sino que enfermedades. El Señor más adelante muestra su autoridad. Bueno, ya Satanás había formado su campamento, su festín para hacer daño, para filtrarse entre la gente y causar desánimo, causando frialdad, causando que la gente no sienta dolor, no reaccione a la palabra, alivianando el mensaje, mezclando adulterando la palabra, disfrazando el evangelio para que la gente se sintiera allí totalmente llevada por la corriente en un vaivén adormecido. No, qué bueno que el Señor es aquel que tiene la autoridad para operar. Nada le pasó a este hombre. Yo me imagino que este hombre fue el centro de atención. Claro, Cristo era el centro de atención, pero la autoridad de Cristo se reflejó en la palabra como enseñaba, en la autoridad contra el demonio y en la autoridad para recuperar al hombre, liberarle y hacerle un hombre hecho y derecho. Se admiraban, se asombraban, se encantaban, la adrenalina de ellos de emoción. Claro, algo nunca antes había pasado en la sinagoga. Usted sabe que los grandes engañadores hacen muchas cosas para demostrar que pueden liberar a una persona o zafarla de este espíritu de angustia y sacarla de esa depresión, y hacen con pastillas y sugieren consejos y hacen un hipnotismo o tratan de buscar en el pasado para darle un ambiente de seguridad. En el día de hoy, esto famoso en la televisión, películas, El Fantasma, y la gente, oiga, le encanta ver películas misteriosas, de extrasensorial, le encanta ver la brujería, le encanta ver el poder del mal, y el mundo del cine se entretiene contemplando la oscuridad. Claro, porque Satanás trabaja, pero de una forma muy hábil, porque él es maquinador, aquel que está maquineando una máquina de entretención en la mente para que la gente no crea en Dios, para que la gente sea totalmente indiferente al peligro de lo que es la eternidad, adormecerlos hasta el punto que dicen, oiga, menos mal que se puede descansar, pero es mentira. Triste los dos vecinos que murieron. Los dos vecinos siempre se correaban y se decían el uno al otro, tú te vas a morir primero que yo. No, tú te vas a morir primero. Y a veces lo visitaban, oye, ¿cómo amaneciste? ¿Estás vivo? Y la señora siempre se reía porque tienen este contacto. ¿Te moriste? Y se reían. Bueno, murió el primero, el otro se enfermó y no le dijeron que había muerto el vecino primero que él.
Y los hijos comentaban. Ahora así en forma tan sutil, susurrando a su oído Satanás, diciéndole, bueno, ahora estarán allá en la eternidad, y ya no se talla que, a uno le duele, la ceguera tan terrible, qué profunda es la ceguera, cuán firme, una mente frágil, y la hace razonar de este sentido. Ahora están descansando y estarán echándose talla, y lo hacían delante de las demás personas, causando un ambiente de seguridad falsa. ¡Sal de él! No eches más en él, dijo el Señor. ¡Qué bueno! ¿eh? Yo no tengo esa autoridad. Quedo impotente cuando veo reacciones así. ¿Qué decir? Las penumbras son tan espesas que no puedo entrar. Solamente compadecerme y orar en ese momento por las mismas personas, por los hijos que cuentan esta experiencia. ¿Qué más dice la palabra? Y decían ellos, ¿qué es esto? No lo habían visto nunca. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La verdad que para nosotros nos recuerda inmediatamente cuando escuchamos el Evangelio y descubrimos, porque Dios nos iluminó el corazón, abrió nuestra ceguera. ¿Qué es esto? Hay salvación para mí. Si creo en Cristo soy salvo. No voy a la condenación. ¿Qué es eso? Y uno emocionado se sorprende de la doctrina firme y pura del Evangelio y cree en Cristo y se convierte. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué asombro más grande! ¿Qué es esto? Claro, están acostumbrados a mirar tanta rutina, tanto mecanismo, que para ellos, esto es lo que dijo el rabí, esto es lo que dijo el otro rabino, esto es lo que dijo el doctor de la ley. Y sí, mire, pero Cristo dijo, yo os digo, la autoridad. ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Claro, es algo nuevo. ¿Saben? No hay cosa más preciosa. Yo siempre me deleito cuando Dios hace que entienda otra faceta del Evangelio de poder. Y digo, oh, qué maravilla, no lo había visto. Cristo es aquel que vino para salvarme y Él fue el sacrificio y Él llevó mis pecados. Oh, qué maravilla, gracias a Dios. Y me aferro a esa verdad y la gusto. ¿Qué es esto? ¿Qué nuevo es esto? ¿Qué frescura? ¿Qué extraordinaria elegancia que refresca mi ánimo, mi fuerza, mis ojos y mis oídos y son un bálsamo en mi vida? Gracias a Dios. Oiga, qué formidable, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué doctrina es esta? Luego dice que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. El poder del Señor. El poder de Él manda y le obedecen. Manda y le obedece. ¿Quién de los grandes hombres puede usar este poder, mandar y que se haga? Hay un gran debate de corrupción en todas las diestras donde quieren ejecutar y sufren los fraudes, sufren el engaño, sufren la corrupción y se debilitan las doctrinas de toda enseñanza, ya sea en los colegios, ya sea en los consultorios, ya sea en los hospitales, y hay un gran fraude y la gente ya dice, ya no podemos creer en nada. Ya no podemos creer, no tenemos la confianza. Pero cuando Dios habla, es perfecto, autoridad gloriosa, y no hay nada que empañe el bien que hace la palabra de Dios. La autoridad preciosa de Dios. La autoridad más grande y que hace que nuestra alma se recree en esa verdad tan preciosa. ¡Qué linda doctrina! Manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y dice, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. La autoridad del Señor Jesucristo. Impactante. Pero sigamos, dice el 29. Y al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés, que es Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella al Señor. Entonces él se acercó
y la tomó de la mano y la levantó, inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. La autoridad sobre la enfermedad. La autoridad sobre la enfermedad. Qué placentero. Dice la palabra en Isaías que Cristo fue aquel que llevó nuestras enfermedades, la enfermedad del pecado. No hay ningún médico que pueda, no hay ninguna medicina que pueda ser efectiva. No hay ningún tratamiento que pueda ser hábil para poder eliminar las enfermedades, la enfermedad del pecado. Nadie. Los grandes héroes de la fe dieron testimonio con su vida que él era poderoso para sacarlo del martirio, para enfrentar la agonía en aquellos sufrientes torturas, de enfrentar a los leones, de enfrentar a aquellas llamas de fuego. El poder sobre la debilidad del ser humano. El otro día un joven me decía del accidente allá en Tabora, y que la gente anda en estas motos, dijo, sin saber que son tan frágiles. Sí, es verdad. Para que usted sepa, somos tan frágiles, somos más frágiles que los animales. Los animales tienen musculatura, una fuerza enorme, pero ellos no tienen inteligencia como la nuestra. Imagínense, el hombre es inteligente, pero abusa de la fragilidad, desafía la muerte. Los animales no desafían la muerte. Ellos ven el peligro, huyen. Y nosotros, el ser humano, se hiere. ¿Y cómo se hiere? Analicemos un poco la historia. Por ejemplo, hay gente que al cuerpo le agrega licor, marihuana. Fracasa en el matrimonio, va y se casa con otra y deja a los hijos botados. ¿Qué agrega? Dolor, 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 fragilidad, demanda, no hay diálogo, hay intranquilidad, hay insosiego, hay injusticia, hay llanto, hay frialdad, hay destrucción. Y el hombre es más vulnerable, tan frágil. Nuestros huesos son tan frágiles. Y Dios nos manda que cuidemos nuestro cuerpo. Y nos da la inteligencia para hacerlo. A tal punto que, mire, a tal punto Dios nos ama tanto que envió a su Hijo, a Jesucristo, a morir por nosotros en la cruz, porque éramos tan vulnerables, tan frágiles, que si partíamos de este mundo, sin Dios, iríamos a la eternidad, a perdición, pero Él envió a su Hijo. Yo no sé hasta dónde entró la enseñanza, pero le hice entender, el poder de Cristo atiende la enfermedad del ser humano, le da la seguridad del perdón de los pecados y puede saber que Dios quita el pecado y la persona es una nueva criatura. El bienestar, la enfermedad, dice allí el Señor, y tomándole, y estaba fiel, y entonces él se acercó y la tomó de la mano, 31, y la levantó, y inmediatamente le dejó la fiebre y le servía. Oiga, ¿cuánto tiene que tener la persona para rehabilitarse después de una operación? Tiene que cuidarse por lo menos una operación de vesícula, 30 días, 60 días, quizás, para poder tener el logro de la recuperación. Y una persona operada del corazón tiene que cuidarse. Una persona que le extirpan el cáncer tiene que consolarse todos los años. Pero ¿qué hace Cristo aquí? Dice que inmediatamente le sanó, no le dio licencia y le servía como los órganos. Con la autoridad del Señor echaron a funcionar al 100%. Le dejó la fiebre. Y entonces después de una fiebre fuerte, un ser humano queda tambaleante, frágil. No está con la forma en que poder volver inmediatamente a la actividad, no. Pero aquí Cristo inmediatamente le servía. El milagro, la autoridad del Señor. Inmediatamente. Yo llevo cuántos meses esperando para que me operen.
No sé, por lo mejor ya no van a operar. Pero Dios es aquel que ya atendió nuestra enfermedad. Ya esta enfermedad que nos apura para llegar pronto al cielo. Nos apura para que gustemos el poder transformador de hacernos nuevas criaturas, de darnos la seguridad para seguir sirviéndole aquí en la tierra. Y todas las enfermedades de un cristiano son netamente cuidadas y pueden ser llevaderas. Pueden ser llevaderas. El mundo que no tiene esperanza, una enfermedad le aturde, le da insomnio, le amarga el corazón, no disfruta la belleza del mundo, no disfruta el placer de unas vacaciones, no disfruta la comida, porque la enfermedad está allí debilitándole como un ácido que está corriendo en su interior y no disfruta. Mire que el cristiano, bueno, cuando mi esposa estaba ya bien complicadita, ella yo pensaba que el Señor ya me había llegado ya, como queriendo ser llevadero hasta el punto que anhelo partir. Así es nuestro Dios. Hace llevadera nuestra enfermedad aquí en la tierra, porque eres el médico divino, el médico del cristiano. ¡Qué seguridad! El poder de Cristo sobre la enfermedad. Y dice allí en el 32, y cuando llegó la noche, luego que el sol, ya pasó el día sábado, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se golpeó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios. ¿Ve que ya Satanás había formado su campamento? Ya estaba trincherado, sin saber que el Señor, la autoridad suprema, estaría allí en medio del campamento, sanando a los enfermos, sanando a los endemoniados y no dejándoles hablar. No quería la propaganda de ellos. Dios quiere que uno hable de Él, no Satanás. Nunca Dios adhirió alianza con Satanás para que Satanás es muy hábil para hacer una propaganda. ¿No ha visto cuando hacen, va a tal día, va a estar este sanador en tal parte, por favor vaya a tal, y hacen la propaganda y los anuncios y la gente se cree esa fanfarria de engaño? Y son engaños. Y hecho aquí el Señor le decía a ellos, cállense, no hablen de la sanidad de las enfermedades. A los mismos creyentes decía, vete a tu casa, no le cuentes a nadie. No quería el Señor una tremenda multitud, porque Él quería llegar a la cruz. Y si toda la gente sabía de la potencia de la autoridad de Cristo, los enfermos y los demonios estarían allí impidiendo que Cristo fuera crucificado. Y por eso le dije, cállense, no lo digan, cállense, no lo digan. En muchas partes no podía caminar, tenía que el Señor esconderse, porque Él sabía. Y si Satanás hacía propaganda, imagínense, ¿cómo habrían crucificado al Señor Jesucristo con toda la propaganda de los demonios? Con toda la propaganda. ¿Cómo sería? Le impedirían a Pilato, le impedirían a los fariseos, a los sacerdotes. ¿Cómo es posible que crucifiquen a Cristo? Si Él es... Aquí están los testimonios de este endemoniado, de esta persona, de este resucitado. Aquí están todas las veracidades de lo que hizo Cristo, la autoridad suprema de Él. Pero ¿qué dice la palabra? Todos dijeron, crucifícale, crucifícale. Bueno, el Señor ha dicho, cállense, déjenlo, es necesario que yo cumpla, que yo vaya al Calvario, que muera, y luego resucita el tercer día. Dejen todo eso. Es la obra mía, la autoridad de salvación, el poder de sabiduría de Dios y el poder de salvación. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, oh Dios, por esta autoridad gloriosa reflejada cuando el Señor comenzó. Y sigue, oh Dios, la palabra tuya refrescando nuestra alma, nuestro gozo, nuestra esperanza, en ese aroma de la autoridad del Señor Jesucristo contra el demonio, sobre la enseñanza, sobre la enfermedad. Oh Dios,
qué grande autoridad tiene nuestro amado Salvador, es nuestro Señor, es nuestro poderoso Salvador. Bendice a cada uno, dándote las gracias y pedimos esto para que tu nombre sea glorificado en almas tocadas, en nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén.